Bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos. eh, Gente que, pues con ya muchos de ustedes que los nombres me resultan familiares, algunos de ellos ustedes participan en otras conferencias en las que también formamos parte. Damos las gracias a todos por su participación esta noche. Vamos a hablar de un tema que creo que es un tema muy lindo, un tema lindo en el sentido de que tenemos hoy día mayor conocimiento de algo que hace muchos años pues era algo que todavía o se minimizaba o se cuestionaba, y cada vez creo que existe una conciencia social cada vez más grande de la relación que existe entre emociones y nuestra salud. Y desde luego, aquí lo que quisiéramos es, tanto para personas que están usando con propósitos personales, como para profesionales de la salud, tener más herramientas para que vayamos creando un mundo, un entorno cada vez más expresivo de nuestras emociones. Porque pues esto puede ser causa profunda, en algunos casos una causa principal, en otros casos dirías a lo mejor un factor más que contribuye, ¿verdad? Pero de que tiene un impacto en nuestra salud física y mental, la represión de nuestras emociones, pues creo que la gran mayoría de los que están aquí no tenemos la menor duda. Entonces hoy vamos a tratar de hacer una recapitulación del conocimiento, de la información que se tiene al respecto, ¿vale? Entonces empezamos de una vez. Entonces, por un lado, vamos, ¿cuáles son los objetivos? Por un lado es comprender esta relación entre esta represión emocional y el desarrollo de enfermedades. Por otro lado, vamos a explorar algunos. No vamos a repetir todo porque ya los hemos visto algunos de estos mecanismos en previas conferencias, pero vamos a repasar algunos en lo general de cómo se dan estos mecanismos fisiológicos y psicológicos que vinculan a ciertas emociones o emociones reprimidas en lo general con nuestro cuerpo físico. Habrá evidencia científica, casos clínicos y algunas estrategias para liberar emociones reprimidas y promover el bienestar integral. Bastante temas que vamos a tocar el día de hoy, si es que vámonos rapidito, ¿verdad? Si de pronto voy demasiado rápido, me dicen, pero es que si es una conferencia extensa, tengo 42 láminas, un poco más de las que quisiera tener para una conferencia de una hora, pero veamos si podemos cubrirlas todas y todos los temas, por favor. Entonces, vamos a primero una breve historia, cómo desde tiempos antiguos, en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, la humanidad ha observado esta conexión que existe entre las emociones y el cuerpo. Ahora, este vínculo se ha explorado con mucho mayor profundidad en la época moderna, sobre todo con el desarrollo de la psicología y también, en particular, con las teorías psicosomáticas. Vean nada más, uno de los grandes genios de este mundo de la psicología, Sigmund Freud, justo uno de sus grandes fuentes de reflexión fue a partir de ciertas emociones y ciertas enfermedades que se daban. Él habló bueno, todos sabemos primero que él fue el padre del psicoanálisis y fue uno de los pioneros modernos. Perdón, no quiero ignorar que previo a esto, pues obviamente teníamos en la medicina tradicional china, en la medicina ayurvédica, en otras medicinas tradicionales, desde luego, esta relación con mapas muy claros, muy definidos, pero también muy generales de emociones y enfermedades, ¿no? Bien, entonces, bueno, habiendo dicho eso y que también es parte de muchas culturas, ese entendimiento, esa sabiduría, eh, eh, foquémonos a la parte un poquito más moderna, ¿verdad? Entonces, Freud fue un pionero en señalar cómo estas emociones reprimidas no desaparecen. No es como que ya me guardo el enojo, ya me guardo la tristeza, ya me guardo el miedo y de pronto pues ya se acabó, me las comí, ya mágicamente desaparecieron.
sino que observó que se manifiestan a través del cuerpo, ¿verdad? Él hubo un concepto que él le llamaba la conversión somática, que justamente se refería a cómo estas emociones, estos conflictos emocionales no resueltos e inconscientes, se podían transformar en síntomas físicos, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más claros, escribió un ensayo con un caso que se llama Ana O, donde justo hablaba de cómo estos síntomas físicos podían desaparecer al liberar emociones reprimidas a través de catarsis en terapia. Este enfoque entonces sentó bases para comprender cómo el cuerpo actúa como un espejo de este mundo interno emocional, pues tanto el liberador como el represivo también, ¿verdad? Y desde luego, a mí me encanta, yo he estudiado a este hombre y em, varias de las terapias con las que varios sucesores han desarrollado, pues Wilhelm Reich, ¿verdad? Wilhelm Reich, que otro genio, otro gran genio, otro gran contribuidor a este entendimiento del ser humano, eh, discípulo de Freud, y que empezó a relacionar todavía un paso más allá, emociones con fisiología. Él desarrolló un concepto que se llamaba la coraza muscular, es decir, cómo, sobre todo en los primeros años de la infancia, desde el nacimiento hasta los 7 primeros años de edad, cómo muchísimas de estos condicionamientos, traumas, patrones psicológicos, emociones, iban formando ciertas estructuras corporales a las cuales él le llamó la coraza muscular. Todo un tema muy profundo, muy interesante que tendremos tiempo, ojalá, bueno, no ojalá, tendremos tiempo de abordar. Yo estoy escribiendo una serie de libros sobre toda la terapia neoreikiana. Espero que el año que entre estén listos. eh, de cómo estas tensiones emocionales se almacenan en el cuerpo como contracciones musculares crónicas. Y no solamente contracciones musculares crónicas en el aparato locomotor, pero también en muchos de nuestros órganos que también están conformadas con tejido muscular, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Reich, estas emociones reprimidas creaban bloqueos energéticos. Muy importante este tema. Ya desde Freud con la idea de la libido como como un concepto también de energía que ya Freud había identificado, Wilhelm Reich no usó la libido, usó otro concepto porque él lo expandió, el concepto y que se llama el orgón, la energía de Wilhelm Reich le llama orgón, y como este concepto de energía, eh, esta interfase, digámoslo, entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? En un momento dado puede crear bloqueos energéticos que terminan afectando la salud mental y física. De hecho, uno de sus primeros pacientes, uno de los primeros casos, era un obrero y él, las primeras observaciones que hizo en este caso es cada vez que él hablaba con este paciente, con este obrero, acerca de... Ay, les pido si pueden apagar su micrófono. Aquí Cuidado. está, gracias, muchas gracias. Este, este obrero, cada vez que él hablaba acerca de su situación laboral, este obrero le temblaba la quijada, empezaba a temblar cada vez más. Entonces lo observó en algunas sesiones, hasta que un día decidió enfocarse a hablar solo de su situación laboral, su situación de trabajo, y este movimiento de esta mandíbula empezó a temblar cada vez más hasta que soltó en llanto. Y de ahí empezó a decir, ese movimiento corporal, ese movimiento de tensión, tenía que ver con energía acumulada en la mandíbula, que a su vez estaba asociada con su tema de trabajo, ¿no? Todos sabemos, hay patrones emocionales, hay gente que, por ejemplo, cuando se enoja, acuérdense cómo te enojas tú o cómo conoces gente que se enojan, y van a ver que se enojan de diferentes maneras. Aunque hay patrones generales, formas de respirar, posturas corporales, pero por ejemplo hay gente cuando se enoja
que hace, aprieta los puños. Hay gente que se enoja y se le hace una tensión en la espalda, como tratando de guardar energía para no lanzar un golpe. O hay gente que cuando se enoja se le tensa la quijada, como tratando de reprimir el morder a alguien. De hecho, sabemos, hay gentes, atletas, que a veces en situaciones de enojo, todos sabemos un par de casos muy famosos, que han mordido a sus contrincantes, a las gentes con las que están en esta disputa deportiva. Bueno, dos casos famosos por ahí que tenemos. Pero lo que quiero decir es que esto lo observó Wilhelm Reich, y de ahí empezó esta correlación, ¿verdad? Entre emociones reprimidas, bloqueos energéticos que afectaban tanto la salud mental como física. Y aquí tenemos ejemplos: ira con hombros tensos, mandíbulas apretadas. Yo tenía un amigo hace muchísimos años, en la secundaria, que cuando la mamá se enojaba, perdía la visión por un día, unas horas, un día, a veces hasta 2 días. Este, hablamos que la ira te enceguece, ¿verdad? Entonces hay gente que se le ponen los ojos rojos porque empieza a haber un incremento de sangre en los ojos. Los vasos se dilatan y pueden causar una presión sobre el nervio óptico. En fin, hay una serie de correlaciones muy interesantes que ya manejaba Wolkenreich, ¿verdad? Y las terapias corporales, que hay muchas terapias corporales, quizás la más conocida es la de bioenergética de Alexander Gulowen, con el cual yo tuve el privilegio, fue la razón por la cual yo viajé a Nueva York para estudiar con él. Fue mi terapeuta, fue uno de mis mentores, y, y bueno, ¿qué podemos decir más sobre eso? Pero bien, sigamos adelante. Otro caso es Luisa Hay, que seguramente también muchos de ustedes conocen. Luisa Hay era una escritora, una terapeuta, una mujer que ha trabajado mucho por el bienestar de las personas desde su trinchera. Creó una editorial, creado libros, creó una estación de radio en línea, no sé si todavía exista, yo la escuché por muchos años, con programas muy interesantes, organizaba también congresos, etcétera, y escribió un libro o más de un libro, que dice: Tú puedes curar tu vida, donde conectaba emociones, pensamientos y enfermedades. Ella hablaba de manera particular patrones emocionales y pensamientos negativos que podían contribuir a enfermedades específicas, ¿verdad? Su propuesta era que creía que cada enfermedad física tenía una causa subyacente específica. Por ejemplo, resentimiento crónico podía manifestarse como cáncer o problemas de hígado, ¿ya? Y ella usaba las afirmaciones positivas como una forma de reprogramar estas creencias negativas y promover la sanación emocional y física. Su legado, aunque un enfoque no estrictamente científico, ¿verdad? Em, sí inspiró a millones de personas a tomar conciencia de cómo las emociones influyen en la salud. Y desde luego también tenemos a Jung, otro de los grandes discípulos de Freud, donde su concepto de la sombra, la parte oscura, la parte a veces que rechazamos en nosotros, que refiere a aspectos reprimidos del inconsciente y que incluye emociones negativas, como estas sombras, cuando no se integran, se expresan en el cuerpo como dolencias. Hay varios autores junguianos que han escrito libros, que han hecho observaciones sobre este tema muy interesantes, ¿verdad? Por ahí, María Teresa, no sé, ya nos pasó el otro día, como que se hacen unas rayitas, no sé qué mueves ahí en tu pantalla, si puedes observarlo, y este, porque se van creando unas rayitas en nuestra pantalla, por favor. Gracias. Entonces, quizás uno de los más conocidos es Arnold Mindell, que escribió un libro que se llama Dream Body. Él es un físico, tenía una enfermedad, había ido acudió a muchos médicos, esto es en Suiza, no le encontraban solución a sus problemas de salud física. Fue con una terapeuta junguiana allá en Suiza, muy famosa, por cierto, y a través de interpretación de sus sueños empezó a trabajar los síntomas como si fueran, pues, símbolos manifestados igual que se haría con un sueño,
y se curó y hizo que cambiara de profesión, ya dejó la carrera de físico, ¿verdad? Que lo cual le sirvió después porque escribió un libro precioso que se llama Física y Mente, un libro que creo que no está publicado en español, un libro grueso, en inglés muy profundo, este, pero bueno, ese libro también aportó, hizo una serie de técnicas que se llaman Dream Body, o cuerpo sueño, sería una traducción, o sueño cuerpo, donde trataba los síntomas de las enfermedades como, como metáforas de procesos psicológicos, ¿verdad? Y desde luego, pues ya hemos hablado aquí de Hans Selye, que es el padre que estudió el estrés, que decíamos que probablemente nunca se imaginó cómo su teoría iba a tener tanto impacto a lo largo de los años, porque ciertamente cuando descubrió este mecanismo del estrés, pues no tenía el impacto en la salud que hoy tiene. Se estima que un 50% de las enfermedades, de acuerdo a estadísticas de la OMS, por lo menos 50% están relacionadas a un estrés crónico y cómo esto afecta al sistema inmune y el sistema endocrino. Y todo esto ha culminado desde el punto de vista científico con la psiconeuroinmunología, que es un enfoque contemporáneo que valida científicamente esta relación entre emociones, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, y refuerza que las emociones reprimidas pueden contribuir a la enfermedad. Muy bien. Entonces, hablaremos primero qué es esto de la represión emocional, su definición, su impacto, algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es la represión emocional? Es el mecanismo inconsciente, por tanto, ahorita hablamos de la parte consciente, por el cual una persona bloquea o ignora, ¿verdad? Evade emociones intensas o desagradables. Podríamos decir que inclusive emociones positivas también, pero que son reprimidas también, y evita sentirlas y o expresarlas. Importante esto, evita sentirlas y o expresarlas. Es muy interesante cómo hemos creado una cultura a lo largo de los siglos de evitar sentir emociones o de expresar emociones, inclusive con frases y con razonamientos a la vista de quien los dice completamente lógicos y sólidos y fuertes, ¿verdad? Entonces, este proceso no es intencionado, no es deliberado. Este es un proceso incons- inconsciente que el cerebro lo hace para proteger a la persona de enfrentar ciertas experiencias emocionales que la misma persona, el mismo inconsciente, considera amenazantes, dolorosas, incompatibles con la imagen, riesgosas, en fin, toda una serie de motivos o de razones que en algunos casos puede tener realidad y entonces a veces se hace de una manera consciente, que ahorita vamos a ver la diferencia entre represión y supresión. ¿Cuál es la diferencia entre represión y supresión? Bueno, decíamos que represión, ¿verdad? Es un proceso inconsciente. Es decir, la emoción no solo se evita, sino que se entierra en el subconsciente, ¿verdad? Nos la tragamos, nos la aguantamos, apretamos el cuerpo, y esto hecho más o menos de una manera inconsciente o subconsciente. Y la supresión es un proceso consciente, es la diferencia. Decidimos no expresarlo. Hay ocasiones que a lo mejor eh, es lo apropiado, es lo correcto, no es el momento adecuado, no es el lugar adecuado, no es la persona adecuada o habría otras cosas realmente en riesgo. A mí me recuerda, por ejemplo, cómo a través de algunos cursos que yo tomé en Estados Unidos sobre el tema de la discriminación, etcétera, cómo había afroamericanos, profesionales, estudiantes, jóvenes, que en ciertos lugares, ciertos estados de los Estados Unidos, se vive un tema de discriminación muy serio y que viven en los cuerpos policíacos, por cierto, saben ustedes, ¿no? Ha habido varias manifestaciones nacionales en los Estados Unidos ante asesinatos que han cometido estos cuerpos policíacos de una manera brutal, de violencia injustificada, con afroamericanos. Entonces, algunos de estos padres les decían a estos jóvenes,
si te detiene la policía, mantén la calma, mantén la compostura, pase lo que pase, toma el ticket, ya después vemos si lo discutimos en un juicio, pero hagas lo que hagas, mantén la calma, porque había de estos policías que están buscando provocar, si ven un joven afroamericano, literalmente estos policías provocándolos para hacerlos enojar por envidia, por celos, por sus prejuicios, a pesar de que han hecho muchos esfuerzos esa nación y han tenido muchos avances para luchar contra eso, todavía existe, y sobre todo, repito, en algunos de estos cuerpos policiales. Entonces, quizás en algunos casos esto sea apropiado, sea lo correcto. Entonces, cuando es un proceso consciente, no le llamamos represión, le llamamos supresión, donde la persona elige, decide no expresar una emoción en un momento particular, en una situación particular, en un contexto particular, por otras razones justificadas o no, pero es un proceso más consciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos de unos ejemplos comunes de represión emocional en la vida cotidiana, ¿verdad? Hay diferentes contextos, diferentes situaciones que pueden involucrar todo tipo de emociones, ¿verdad? Aquí les pido si podemos cerrar los micrófonos conforme vayamos llegando. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí hablamos de ira, de miedo, de tristeza, pero realmente está abierto a todas las emociones, ¿verdad? Por ejemplo, reprimir en el trabajo el enojo hacia un jefe, un compañero por temor a consecuencias, ser despedido, etcétera. Fingir estar calmado bajo presión cuando en realidad hay una ansiedad intensa, o en relaciones personales, ocultar la tristeza tras una discusión, por ejemplo, con una pareja, ¿verdad? Para evitar parecer vulnerable, o no expresar miedo en una situación de peligro para mantener una imagen de fortaleza. Algunos niños, por ejemplo, reprimen emociones porque les dicen frases como no llores, tienes que ser fuerte, o pareces una niña, algunos varones, o aprender a no mostrar enojo o frustración para evitar castigos, ¿verdad? Después de un trauma, no procesar la tristeza, el miedo tras un evento traumático, como sería un accidente, una pérdida, porque resultaría demasiado doloroso enfrentarlo. Todos son ejemplos de cómo esta represión emocional puede darse en la vida cotidiana, y algunos de ustedes pueden pensar en este momento, estamos hablando en situaciones donde ustedes mismos han reprimido sus emociones, o situaciones donde ustedes conocen desafortunadamente un familiar, un amigo, un conocido, alguien que reprime sus emociones. María Teresa, si por favor puedes checar eh, lo que pasa ahí, no sé si por accidente, porque es la segunda vez que creo que ocurre, de que hayas apretado, a lo mejor sin querer, el lapicito ese que dice anotar, no sé si lo tengas anotado, y entonces crea unas rayitas en la imagen. Ojalá y se pueda, si no, tener cuidado un poquito con tu mouse para que no se sigan creando rayitas. Gracias, disculpa la molestia. Entonces, decíamos que muchas gentes, hay razones por las cuales reprimimos emociones. Por ejemplo, condicionamiento social, no hay duda. No hay duda que hay culturas en general, la cultura oriental, por ejemplo, en lo general, ignora, no valida muchísimas emociones, y bueno, y todas las culturas, repito, hay emociones que sí se validan, sí son apropiadas, y hay otras que no, por ejemplo, ¿no? Entonces, en muchas culturas, expresar ciertas emociones, ira, miedo, tristeza, se perciben como signos de debilidad. Creo que deberíamos empezar todos a crear esta idea en lo general de que expresar emociones de cualquier tipo es un signo de fortaleza, no un signo de debilidad. Ahora, sí hay mucho que hacer en este campo, porque particularmente los hombres, yo digo que vivimos una epidemia mundial, no de ahorita, no de hace 100 años, de hace milenios de años, ¿verdad? De miles de años literalmente, donde sistemáticamente la mayoría de hombres hemos sido castrados emocionalmente, ¿verdad? En un afán justificado quizás
de que el hombre sea un protector, un defensor, un proveedor, y que no importe que sus emociones no lo determinen, no determinen su compromiso o su rol social de defender, de proteger, de proveer. Bien, pero habrá situaciones en las que esto no es necesario. Y esa es la otra transformación que queremos estar promoviendo de crear una nueva masculinidad o masculinidades, pero en lo general, una nueva humanidad con una relación distinta con sus emociones. Entonces, en general, tenemos que empezar a pensar, a empezar a crear esta cultura, esta conversación de las emociones como un lugar de fortaleza, de expresar emociones, refleja valor, refleja autenticidad y refleja fortaleza. Traumas previos, personas que pueden evitar emociones dolorosas para protegerse de revivir experiencias traumáticas, ¿verdad? Hay ocasiones que asociamos ciertas emociones con ciertas experiencias traumáticas y entonces tratamos de no sentir esas emociones porque hay esta conexión directa. Para eso hay que trabajar, obviamente, los traumas. Hay técnicas hoy día, afortunadamente, de carácter psicosomático que las principales lideradas por el trabajo del doctor Levine o Levine, pero hay muchas otras más, ¿verdad? Patrones familiares. Sabemos que así como hay culturas que favorecen o desfavorecen ciertas emociones, hay familias que favorecen ciertas emociones y otras no las permiten. Entonces, eh, entornos familiares, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, hay patrones que no van a validar. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo ahorita, yo tendría a lo mejor 4 años y le dije a mi papá, oye papá, aquí tengo hay una imagen, no recuerdo si era una flor, un animal pequeño, y le digo, mira qué bonito se ven, y muy serio, muy fuerte me dice, no seas cursi, ¿verdad? Entonces eran cosas, son cosas que vamos transformando, se van transformando, ¿verdad? Y repito, tenemos mucho que avanzar porque somos analfabetas emocionales relativamente la mayoría de la humanidad y hay un gran, enorme potencial de desarrollar nuestras emociones. Entonces, y el último es conflictos internos. Algunas emociones generan contradicciones o con valores o con nuestra identidad personal. O sea, yo no debería sentir eso porque eso no es quien soy yo. O no debería sentir eso porque eso no va de acuerdo con mis valores. Entonces, es algo que también es otra de las razones para reprimir emociones. Entonces ahora hablemos en lo general, no me voy a detener muchísimo, de cómo este proceso de somatización en algún sentido, cómo se reprimen. Y este es uno de los procesos desde el punto de vista fisiológico, porque acuérdense, hay varios caminos cómo se vuelve esto. Otro de los caminos de explicación es también muy profundo, que requiere de mucha sensibilidad y mucha intuición, mucha observación, es el proceso de somatización, como lo hizo Wilhelm Reich, como lo hizo Freud, como lo hizo Jung, los ácidos jungianos, que hay otras formas de ver cómo se van de manera más, vamos a llamarle, fenomenológica, a lo mejor no es tan fisiológica, pero hay otros caminos de ver cómo las emociones se van convirtiendo en síntomas físicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, cómo emociones reprimidas encuentran una vía de expresión saludable, cómo él actúa el cuerpo como un contenedor que eventualmente habla a través de los síntomas físicos. Repito, los síntomas físicos entonces se convertirían como una especie de lenguaje, un lenguaje que hay que decodificar, que hay que comprender, que hay que entender. Y por cierto, no es un solo lenguaje, o sea, no es como que, el estreñimiento significa lo mismo para todos. Realmente si entramos, puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Estoy seguro que no tenemos el tiempo aquí, es una conferencia, no es un grupo terapéutico, no es un proceso de formación, ya tendremos la oportunidad en nuestras certificaciones de tener un poco más de desarrollar habilidades, pero sí es importante que tomemos en cuenta porque hay gente que a veces piensa que es un solo significado, o sea, un síntoma significa algo en particular. Y realmente
puede haber prácticamente, sí es cierto que podríamos hablar de significados genéricos que puede haber de acuerdo a una familia o de acuerdo a una cultura o de acuerdo a algún otro grupo demográfico, pero en general hay muchas variantes, muchas formas o muchos significados de un síntoma semejante o similar. Entonces, a este fenómeno se le conoce como somatización y se manifiesta como un vínculo directo entre la mente y el cuerpo, que es lo que hemos venido trabajando aquí en estas conferencias, la relación mente-cuerpo, no tanto la relación cuerpo-mente, ¿verdad? Que es otra dirección, cómo el cuerpo afecta nuestra mente. Aquí hemos trabajado más en la mayoría de las conferencias, hemos sido cuidadosos en ese aspecto, cómo la mente afecta el cuerpo. Uno de estos mecanismos es cómo estas emociones reprimidas activan un sistema de alerta del cuerpo y que disparan un eje que ya muchos profesionales de salud lo han oído, otra gente a lo mejor es algo nuevo, HPA, ¿verdad? Que es hipófisis, pituitaria, adrenales. Son tres glándulas muy importantes en el cuerpo humano que tienen una relación, generan cada una serie de hormonas y que estas hormonas tienen un rol muy importante en todo el tema emocional. A grandes rasgos, una de las cosas que este eje genera es cortisol y adrenalina. Voy a decir un poquito, aunque esto ya, cuando hablé del estrés, di una conferencia sobre el estrés, ahí nos metimos en mucho detalle de lo que hace el cortisol y la adrenalina. Ahorita vamos a decir en lo general que provoca inflamación crónica, ¿verdad? Para aquellos que no estén familiarizados con este término, inflamación crónica, ¿qué quiere decir? La inflamación es un mecanismo natural que el cuerpo genera como una respuesta ante una sustancia tóxica, una sustancia extraña al organismo. A menudo en la medicina occidental lo asociamos con la presencia de organismos patógenos, virus, bacterias, hongos, pero también con toxinas que hoy día los seres humanos estamos expuestos a más de 100,000 químicos que produce la industria que producimos los seres humanos y que muchos de estos llegan a nuestro cuerpo de muchas maneras, pero principalmente a través de los alimentos ultraprocesados, altamente procesados. Entonces, eh, se genera esta inflamación crónica, que digamos es una respuesta general, incrementar la circulación sanguínea, incrementar el flujo de sangre, porque también viene muy rico con leucocitos o glóbulos blancos, que hay muchos tipos, no un solo tipo de glóbulo blanco, para atacar a esta bacteria, a este virus, a esta toxina, ¿verdad? Y tratar de inhibirla o de bloquearla. Esta es una de sus funciones normales. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un estrés que es un mecanismo natural de defensa ante cuando nuestra vida está en peligro? Esa era su función original. Cuando vivíamos más en contacto con la naturaleza, había peligros, sobre todo algún animal salvaje de estos que nuestros podían atacarnos. Entonces era un mecanismo, y bueno, y no es exclusivo del ser humano, es de todos los animales, que ese mecanismo es para huir o para atacar. Hay un mecanismo más para hacerse el muertito, que algunos animales lo practican, que tiene otra fisiología, ¿verdad? Pero en general es a través de este proceso. Pero ¿qué ocurre? Pasan dos cosas aquí muy interesantes. Una es, tú puedes tener la dieta más limpia, el entorno más limpio de químicos y de bacterias y demás, y sin embargo, si vives un estrés psicológico, vas a generar esta inflamación crónica, es decir, va a responder tu cuerpo con estrés como si estuviera siendo atacado, ¿de acuerdo? Y esto va a crear una inflamación crónica. Por esa razón, hay personas que van a reaccionar con inflamación ante un alimento orgánico natural como puede ser una nuez o una fresa o cualquier otra cosa, no porque tiene una sustancia particularmente dañina, ¿verdad? Entonces,
de manera continua este estrés genera inflamación crónica. ¿Y cuál es el problema? Porque dirías, bueno, pues es algo bueno, ¿no? La inflamación crónica es para defendernos, para protegernos. El problema es cuando esta inflamación crónica, como dice su nombre crónico, ya no es para defendernos de virus o de bacterias, sino para, producto de este mecanismo fisiológico, y entonces este estrés crónico y esta inflamación crónica empieza a crear un agotamiento en el sistema inmune, empieza a crear una serie de fallas en el sistema inmune, y de pronto el sistema inmune empieza a atacar a células perfectamente sanas, se empiezan a crear una serie de situaciones de hipersensibilidad, de alergias, de enfermedades autoinmunes y otras condiciones que No, producen la inflamación crónica. Y esta no. inflamación crónica es la causa, esto lo sabemos, de muchísimas prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, y que hoy día las enfermedades crónico-degenerativas son la causa número uno de muerte. Más muertes, no la causa número uno de muerte, perdón, corrijo, son la causa principal de muertes por encima de enfermedades infeccioso-contagiosas, que sí lo fueron a nivel humanidad, lo sigue siendo en ciertos países, desde luego, pero ya a nivel general, las enfermedades crónico-degenerativas son las que matan a la mayoría de los seres humanos. Y si bien es cierto que una de las razones es la alimentación, y los químicos, sin duda, ¿verdad? Otra gran fuente de eso es el estrés. Como decíamos, más del 50% de las enfermedades, de acuerdo a la OMS, están relacionadas con estrés, ¿verdad? Y este es el motivo principal. ¿Y cómo afecta el sistema inmune? Bueno, pues en estudios de psiconeuroinmunología demuestra que estas emociones reprimidas debilitan la función inmune. Este, Todos, bueno, no, quizás no todos, ojalá y no todos, esperaría, pero muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que ante un periodo de mucha preocupación por el trabajo, por situaciones económicas, porque tenemos exámenes en la escuela, porque tenemos que cumplir con ciertos trabajos o tareas para cierta fecha, en fin, esto empezamos a tener enfermedades, inflamación de la garganta, catarros, gripes o cosas más serias. ¿Por qué? Pues porque uno de los efectos, por ejemplo, de las emociones, estas emociones reprimidas, pues puede causar insomnio, ¿verdad? Muchos aquí seguramente les ha pasado o conocen gente que ante emociones de este tipo, como el estrés, por ejemplo, pues no duermes bien, no duermes con la misma profundidad, o te cuesta trabajo conciliar sueño en la noche, o te despiertas a medianoche pensando en tus problemas, o te despiertas en la madrugada y ya no te puedes volver a dormir. Y sabemos que el sistema inmune se regenera, se recupera, se fortalece durante el sueño, ¿verdad? Pero también, este, em, también de otras maneras, porque cuando tenemos, por ejemplo, claramente ciertas emociones, o por ejemplo tenemos depresión, ¿verdad? Sabemos que hay un conteo menor de glóbulos blancos. Entonces, eso puede pasar. O cambian los patrones simplemente circulatorios. O hay, como pasa con el tema de la cortisol adrenalina, porque nos está preparando para huir a atacar, empieza a ver que de pronto llega menos sangre a ciertas partes del cuerpo, y entonces había ahí siempre bacterias, y como ahora el cuerpo, la sangre va a otros lados porque el estrés te prepara para huir a atacar, entonces va más al sistema musculoesquelético, a otros lados hay menor, y entonces esas bacterias que ahí estaban, pero que estaban más o menos contenidas por la presencia de una circulación de sangre normal y la presencia de leucocitos normal, ahora ya no están, entonces se disparan, entonces hay enfermedades inmunes. Dolores de cabeza persistentes también. Esto puede tener muchas funciones, muchas razones. El cortisol
incrementa la presión arterial. ¿Por qué? Porque queremos llegar, la sangre quiere llegar a los músculos para correr, huir, ¿verdad? Entonces, bombea el corazón con mayor fuerza, se crea una vasoconstricción, ¿verdad? Y entonces esta combinación puede hacer que incremente la presión arterial en la cabeza, puede llevar dolores de cabeza. O, por ejemplo, también decíamos, el cortisol genera unas descargas de insulina fuertes que hace que haya una caída importante de la glucosa y puedas tener disminución de glucosa, lo cual te puede dar dolor de cabeza. O que la misma tensión muscular que muchos de nosotros hemos vivido se genera, por ejemplo, en los músculos a la base del cuello, lo cual no genere una buena circulación hacia el cerebro y duela la cabeza. En fin, como ustedes pueden ver, de muchas maneras puede haber estos ejemplos de somatización. Problemas digestivos es otro ejemplo perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos estrés, una de las cosas que ocurre con el estrés es que aunque tengas una dieta perfectamente sana, de pronto decíamos, hay una confusión. Entonces, el cuerpo está en un estado de alerta, entra un alimento perfectamente sano, pero esto crea que mande un mensaje, la histamina, que es un neurotransmisor, le manda un mensaje al cerebro, incrementan las histaminas y le dice, peligro, peligro, cuando realmente no había peligro, era una falsa alarma. Pero como estamos en estrés, entonces todos vemos, el cuerpo ve moros con tranchetes. Entonces, aunque entra una ensalada orgánica perfectamente saludable, el cuerpo se inflama. Por eso muchos de nosotros a veces, aunque comas muy sano, pero comes rápido, comes con ansiedad, comes con angustia, tu intestino se inflama. Y cada vez que algo se inflama, una de las cosas que ocurre es que no funciona igual que cuando no está inflamado. Hoy día, una enorme cantidad de la población en el mundo tiene inflamación en su abdomen por los niveles de estrés, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de cómo se va afectando. Entonces, esto trae como consecuencia problemas digestivos. ¿Ah? Y tampoco me meto ahorita en todos los detalles. Dolores musculares o articulares también, frecuentemente vinculados con emociones, culpa, resentimiento. ¿Por qué? Porque se genera inflamación y uno de los lugares donde vamos a tener esta inflamación van a ser las articulaciones, ¿verdad? Otro ejemplo más, enfermedades dermatológicas como psoriasis, como eczema, como el acné, que reflejan intenciones internas no resueltas, ¿verdad? Ahorita me acuerdo, uno de mis primeros casos que tuve cuando yo empecé una práctica hace muchísimos años con un enfoque integral de naturópata, pues era un dentista que se acaba de divorciar y de pronto desarrolló una eczema en todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces era muy clara la relación que existía en el caso particular de él y ya lo asoció inmediatamente entre su situación personal y su eczema, ¿verdad? Y estoy viendo que voy como a la mitad y ya son 6:53. Vamos a avanzar hasta donde podamos, pero esto lo vamos a tener que tener en una segunda parte. Se los dije un poquito desde el principio, pero pues es un tema que vale la pena. Espero lo estén disfrutando o sacando valor, pues. El cuerpo entonces como un almacén emocional. El cuerpo no olvida lo que la mente intenta de ignorar, ¿verdad? El cuerpo no olvida, ¿verdad? Por ahí hay una frase que dice, el cuerpo nunca miente. Este, eh, Tampoco estamos tratando de decir que todas las enfermedades o todos los síntomas tienen un componente, son de origen o la única razón es la emoción, no. Es la parte, es una serie de multifactores, desde luego alimentación, desde luego el ambiente, los químicos del ambiente, como decíamos, y ahí entran en diferentes grados, en diferentes proporciones, cómo interjuega la química, la parte estructural del cuerpo, la parte emocional, la parte mental, el entorno, el ambiente. Por eso se habla de que somos un ente biopsicosocial
y cómo todo esto afecta nuestra salud física y mental. Entonces, eh, hay esta teoría que decíamos, donde habla de cómo ciertas emociones se alojan en diferentes partes del cuerpo y que generan patrones específicos. Esto es muy interesante. Eh, no es una clase sobre el tema específicamente, pero sí muchos de nosotros hemos, como decíamos, primero veamos esto. Toda emoción en lo general tiene patrones somáticos particulares. Desde cómo respiramos. Cuando estás enojado, tienes un patrón respiratorio único. Cuando estás triste, tienes otro patrón distinto. Cuando estás con miedo, otro patrón. Cuando estás alegre, otro patrón. Entonces, si a eso le añades también patrones musculares, ¿verdad? Ahí entramos con mayor diversidad los patrones musculares, porque como lo decíamos, alguien puede estar enojado y el enojo lo siente, hay quienes lo sienten en el estómago, literal, hay quienes lo sienten en el plexo solar, hay cuando se enojan que lo sienten en el pecho, hay cuando se enojan que lo sienten en los hombros, hay quienes se enojan lo sienten en los puños, hay quienes cuando se enojan lo sienten en la espalda, otros lo sienten en la quijada, otros en los ojos, otros en la cabeza. O sea, hay muchos lugares que podemos asociar de nuestro cuerpo con ciertas emociones, ¿verdad? Hay que empezar a observar los patrones particulares de cada quien, pero de que hay relaciones entre ciertas emociones y ciertos músculos o ciertas zonas del cuerpo, sin duda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí diríamos que en los hombros y el cuello, quizás no todos, pero algunos tienen una carga emocional que se asocia con responsabilidad o con el peso de ciertas expectativas. A veces hablamos de que van cargando el mundo sobre sus hombros, ¿no? De personas. Pecho, angustia. Hay gente que ante la tristeza, ante la angustia, la ansiedad, sienten algo en el pecho. Algunos de ellos sienten ganas de llorar, ¿verdad? Bueno, aquí estamos llegando 6:57. Esta es la última lámina y ya nos vamos a despedir. No va a haber tiempo hoy de preguntas y respuestas, por favor, porque yo tengo otra conferencia a las 7 de la noche, pero vamos a continuar. Vamos a la mitad. Esta es la lámina número 17 de 42, por eso les decía, las otras las vamos a ir avanzando un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque son temas algunos muy fisiológicos que ya vimos en otras conferencias. Entonces decíamos, pecho, ¿cuántas personas no hay esta asociación de como que quieren llorar o que tienen una pesadez en el pecho? Hay gente que le cuesta trabajo respirar, hay gente que tienen dolorcitos en el pecho que a veces los asocian con dolores en el corazón, ¿verdad? Entonces, eh, muchos asocia esto con angustia, con tristeza reprimida o con sentimientos de pérdida, ¿verdad? El estómago, ansiedad, miedos acumulados, pueden derivar en problemas como gastritis. La mandíbula que ya decíamos, ¿no? Que pueden tener inclusive este apretar de dientes o bruxismo que gente tiene, ¿verdad? Por estas cargas emocionales. Bueno. Pues miren, son 6:58. Aquí nada más leo rápido los comentarios que tenemos por ahí. Alguien dice, no sé cómo se dice, Abdenago, no sé si es el nombre o una abreviación. Un gran saludo desde Páez, Boyaca, Colombia. Gracias por la conferencia, mil gracias por su participación. Luego tenemos Guadalupe de Ledesma García, una conferencia ilustrativa. Gracias. Recibo un fuerte abrazo desde León, Guanajuato, y con ansias esperé la segunda parte. Saludos, gracias. Elvira, gracias por la conferencia. Muy bien, bueno, pues gracias a todos ustedes por su participación. Eh, Sigan compartiendo, les agradecemos. Este, tenemos, ya sé que viene Navidad, a lo mejor algunos se les empieza a complicar entrar en la siguiente sesión. Sabemos que la graban, que la grabamos, que las compartimos, pero seguimos agradeciendo su participación y nos vemos en la próxima, por favor. Un abrazo a todos, gracias, gracias y continuamos, aquí nos quedamos
hablamos del círculo vicioso de la represión emocional, impacto de represión emocional, y aquí entra un poquito la parte más fisiológica. ¿De acuerdo? Muy bien. Abrazo a todos, buenas noches, descansen y nos vemos. Sí, las conferencias se graban y se comparten, ¿vale? En el grupo se comparten. Que tengan bonita noche todos. Nos vemos el próximo miércoles para la segunda parte de la conferencia. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Que vaya bien, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Saludos. Buenas noches.